días, dando continuidad a la actividad académica del día de hoy, me corresponde realizar la revisión. Mi nombre es Lorena Rocío Orozco Álvarez, soy residente de segundo año de Medicina Interna Universidad Libre Seccional Barranquilla. Entonces comenzamos definiendo pie diabético como una alteración anatómica o funcional determinada por un proceso crónico a nivel neuropático con o sin presencia de enfermedad arterial periférica y que se caracteriza por la presencia de ulceración, infección y o destrucción de los tejidos blandos. Hay que detenernos en esta definición porque esta es la que nos va a permitir diferenciarla de otras infecciones de piel y tejidos blandos, por ejemplo, teniendo como punto de partida un paciente diabético y pues el compromiso neuropático que precede a la aparición de las úlceras. La enfermedad diabetes mellitus tipo 2, en realidad, y tipo 1, es de las patologías más prevalentes en nuestro medio. Del 20% de las consultas de urgencia corresponden a pie diabético y de este 20%, el 10% derivan en hospitalizaciones largas y con altos costos al sistema de salud. Como veníamos comentando, es la complicación más grave de la diabetes mellitus, con una prevalencia que varía del 19 al 34% en pacientes principalmente entre la edad de 45 y 65 años. En el 50% hay compromiso del sistema arterial periférico y el 60% de estos pie diabéticos tienen procesos infecciosos adicionales y que es lo que condiciona los procesos de amputación. Esta es de las patologías más importantes principalmente por el índice de incapacidad que produce, con una incidencia de amputaciones de 2.5 a 6 casos por cada 1000 pacientes al año, con un riesgo de muerte a los 5 años superior en los pacientes que tienen úlceras hasta 5 veces, en comparación con los que no tienen ninguna lesión en los miembros inferiores. El 70% de los pacientes que tienen pie diabético podrían morir posterior a los 5 años después de una amputación mayor, entiéndese como amputación mayor la que compromete por encima del pie, es decir, las amputaciones supracondilias o que siempre que superen el miembro inferior como tal solo el pie, con una mortalidad hospitalaria en España asociada a la amputación mayor hasta el 10% de los casos. Dentro de los factores de riesgo para pie diabético, obviamente tenemos la patología de base, sumado a esto la neuropatía que se presenta, como les expliqué, que precede al deterioro de la sensibilidad y de la presión del pie, la higiene insuficiente, deformidad, pacientes adultos mayores con presiones elevadas, con un mal control metabólico, además de estos pacientes con hiperkeratosis que tengan antecedentes de tabaquismo, amputación previa, onicomicosis, calzado inadecuado y la pérdida propioceptiva, como les voy a explicar más adelante. ¿De qué nos sirve conocer estos factores de riesgo? Pues porque de esto van a depender los seguimientos que le vamos a realizar a nuestros pacientes. Pacientes con más de 2 factores de riesgo van a tener un seguimiento por lo menos de cada 6 meses y los pacientes con 4 factores de riesgo asociados por lo menos debemos seguirlos trimestralmente o antes de acuerdo a los factores de riesgo que lo estén predisponiendo. Ampliando un poco en la fisiopatología, pues veníamos comentando que previo a las lesiones o a las ulceraciones que se producen en los miembros inferiores, hay un compromiso neuropático y esta neuropatía puede ser sensorial, periférica y autonómica. En la neuropatía sensorial, pues esta va a estar dada principalmente por la pérdida de la sensibilidad protectora del miembro inferior, además pérdida en la sensibilidad al dolor, también a la sensación térmica y a la presión. La neuropatía motora periférica, que va a estar relacionada más con la pérdida del tono muscular. Aquí hay, digamos, un desequilibrio entre la contracción y la relajación del músculo que se realiza como una secuencia para que el pie tome su posición normal. Entonces es la combinación de la neuropatía sensorial y motora la que va a derivarse en el cambio de la biomecánica del pie y va a dar unas zonas de presión, unas zonas que van a estar más prominentes y que son los que predisponen al paciente a la ulceración. La neuropatía autonómica, que no le resta importancia porque al contrario, esta es la que determina los cambios físicos en el pie, por ejemplo la sequedad, que lo predispone a grietas, ampollas y obviamente a las ulceraciones. Estas 3 neuropatías pues, nos van a dar las vías mecánicas para que se produzca el daño, que van a estar obviamente exacerbadas con el estrés continuo repetitivo o el alto estrés con un traumatismo directo sobre el miembro inferior. Y además de esto tenemos la enfermedad arterial periférica, que obviamente va a disminuir la perfusión a nivel distal, y esto sumado a las vías mecánicas y al estrés repetitivo que les estaba comentando, pues va a predisponer a la aparición de callos y a la formación de úlceras por las cargas biomecánicas anormales que se ven representadas en la imagen, principalmente los dedos en garras, el pie plano y la protrusión a nivel de las cabezas de los metatarsianos.
Una vez que se forma el callo, pues debajo del callo se van a presentar microhemorragias y con el trauma repetitivo o con el estrés que sufre de forma continua el miembro inferior, pues se desprende el callo y va a quedar la ulceración dependiendo de la profundidad. La profundidad pues va a depender del tiempo de evolución del callo como tal. En cuanto a la evaluación del pie diabético, es muy importante que hagamos una evaluación exhaustiva en el examen físico, principalmente mirando los aspectos dermatológicos que hace referencia ya a la coloración, a la presencia de grietas, de callos, de otras lesiones, revisar bien entre los dedos, que es algo que no hacemos continuamente, mirar si el paciente tiene hongos interdigitales. Además, la evaluación del sistema musculoesquelético, principalmente buscando las deformidades que son propias de un pie diabético, artropatías de Charcot, los dedos en garra, como les comenté previamente, la evaluación neurológica, que ya fue comentada también, aquí hacemos uso del diapasón para evaluar la sensibilidad vibratoria, el monofilamento para evaluar sensibilidad y podemos utilizar, además, el tono muscular y los reflejos. Y en cuanto a la vascularización, que nos vamos a ayudar de los pulsos pedios, que digamos es lo que tenemos a la mano, el índice tobillo-brazo, y que también nos van a ayudar a predecir si el paciente tiene un alto riesgo de lesiones arteriales periféricas y que nos van a predisponer a nuestro paciente a un mayor riesgo de pie diabético. La guía del Grupo Internacional de Pie Diabético junto con la ISA plantean un sistema de estratificación basado en los factores de riesgo de los pacientes diabéticos. Entonces se caracteriza como una categoría 0 con bajo riesgo a los pacientes que no tienen ni pérdida de la sensibilidad protectora del pie, pero tampoco tienen una enfermedad periférica arterial. Como de bajo riesgo, que tenga alguna de estas dos patologías, de riesgo moderado, que tenga alguna de estas, pero además sumadas a la deformidad del pie, y de alto riesgo los pacientes que tienen tanto pérdida de la sensibilidad protectora como enfermedad arterial periférica, y además de esto, pacientes con enfermedad renal crónica en fase terminal, que además sean pacientes con una amputación previa o que hayan tenido historia de pie diabético. ¿Esto de qué nos sirve? Pues porque de esto va a depender el seguimiento que le vamos a hacer a los pacientes. Los de categoría baja, pues los seguimientos se pueden hacer anuales, los de categoría baja se hacen cada 6 a 12 meses, moderada cada 3 a 6 meses, y los de riesgo alto, pues los debemos revisar incluso mensual si es necesario. En cuanto a los sistemas de clasificación, pues tenemos muchas escalas a lo largo del tiempo. Yo creo que de las primeras y las más utilizadas fue la escala de Warner. No voy a profundizar en esto solo para que se den cuenta la cantidad de variables que tenemos o de herramientas que tenemos disponibles para la clasificación. Sin embargo, ya las últimas nos van a aportar mucha más información, incluso con la guía del tratamiento microbiológico. Entonces tenemos desde la escala de Warner, la escala de la Universidad de Texas, tenemos la sala en Elian, que digamos es de las clasificaciones más largas que tenemos y que es mucho más minuciosa en cuanto a las características del pie diabético. Tenemos la PEDIS, que la comentamos previamente y que también nos ayuda más que todo a clasificar el paciente en qué ámbito se va a tratar. Y tenemos la clasificación Wi-Fi, que es de las últimas, que la nombra y la resalta la JAMA en la última publicación que hizo, donde se evalúan 3 aspectos principales. Evalúan las características de la herida, de acuerdo a su profundidad y al tamaño del eritema. También evalúan la isquemia y la presencia de infección. Estos 3 parámetros, digamos que se suman al final, siempre van a ser utilizados de forma simultánea y nos va a dar el riesgo de amputación del paciente a 1 año. Entonces tenemos que en los puntajes de 0 va a tener principalmente un riesgo del 0%, puntajes de 2 de 8%, puntajes de 3 de 11%, y los puntajes mayor a 4 tienen una posibilidad de amputación superior al 38% a 1 año. El tratamiento del pie diabético va a estar encaminado principalmente a la descarga de la presión y a la protección de la úlcera, además de esto la infección y la restauración de la perfusión tisular. El tratamiento y la infusión debemos tener en cuenta que también debemos hacer tratamiento local, o sea, combatir directamente el foco de infección, restaurar la perfusión tisular, ya sea con salvamento o con otro tipo de tratamiento endovascular, y pues la descarga de presión y protección de la úlcera con los dispositivos que tenemos a la mano. Y además de esto, obviamente el control metabólico y de las comorbilidades que tiene el paciente.
Entonces, esta es la última clasificación que plantea el Grupo Internacional de Pie Diabético en compañía de la ICSA y que es una clasificación muy útil en estos momentos porque además de clasificarnos al pie diabético de acuerdo a sus características, también nos da una guía en cuanto al manejo terapéutico. Tenemos entonces el pie grado 1, no infectado, que es para manejo ambulatorio. Son pacientes que no tienen signos locales de infección y que no tienen ninguna indicación de manejo microbiológico. En la infección leve o grado 2 también se puede realizar manejo ambulatorio. Aquí entran las características que nombramos ahorita del pie diabético, úlceras que son menores de 2 centímetros, sensibilidad, dolor, calor, secreción purulenta. Por lo menos debe cumplir 2 de estos criterios para clasificarla como una infección leve, pero que no tiene ninguna respuesta inflamatoria sistémica. Aquí el tratamiento se hace de 1 o 2 semanas y los antibióticos como tal van a depender de la presencia o no de factores de riesgo, donde podemos utilizar cefalexina, de si es intolerante o alérgico a los betalactámicos con clindamicina. Tenemos los pacientes con uso reciente de antibióticos, es decir, en los últimos 3 meses, donde se utiliza amoxicilina clavulanato, ampicilina sulbactam o levofloxacino, y tenemos los pacientes que tienen factores de riesgo para MRSA, que podemos utilizar tratamientos como linezolid, trimetopril, sulfametazol y clindamicina. Y en las infecciones de moderada a severa, que va a estar dada principalmente la infección moderada por los pacientes que tienen úlceras mayores a 2 centímetros y que la lesión se extiende más allá del tejido subcutáneo, incluso puede comprometer músculo y el hueso ya en el caso de osteomelitis, y el severo ya cuando hay signos claros de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces, en este tratamiento también va a depender de la presencia de factores de riesgo de resistencia, como amoxicilina clavulanato. En el ámbito hospitalario, pues podemos utilizar ampicilina sulbactam o cefalosparinas, uso de reciente de antibióticos en los últimos 3 meses con piperacilina tazobactam. Aquí vamos a mirar si el paciente necesita cubrimiento o no para pseudomonas. En el caso de pacientes que tengan lesiones con úlceras maceradas o calor local, la presencia de isquemia, necrosis o formación de gas, que va a ser importante para determinar el cubrimiento para gérmenes anaerobios, con las opciones que nos brinda la guía, que son principalmente cefalosporinas. Además, el factor de riesgo para MRSA, para gram negativos resistentes, y el tratamiento se va a realizar de 4 a 6 semanas. Es importante aquí destacar que siempre se debe ajustar el tratamiento de acuerdo al cultivo que tengamos, o sea, siempre debemos tratar de tomar muestra de los pacientes con pie diabético. Y por último, no podemos dejar a un lado la prevención, que va más encaminada a la revisión diaria de los pies, a prevenir la piel seca, una buena hidratación, a estar pendiente de los pulsos de nuestros pacientes en cada consulta que realicemos, a las lesiones previas que tengan y que nos pueden predisponer y a las deformidades que éste tenga. Y además hacer énfasis en el calzado de estos, que generalmente es uno de los principales factores o de los mecanismos inductores a la aparición de las úlceras. Muchas gracias.